Guiones y guionistas, capítulo 599. Hoy vamos a ver la segunda parte de cómo revisar un vomit draft. Buenos días a todos, bienvenidos a Guiones y Guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey y la guionista la reina. Yo soy David Esteban Cubero, vuestro anfitrión, y cada semana salimos al aire con 2 programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del espontáneo mundo de los guionistas y el pensado arte de los guiones. En el podcast anterior vimos los 5 primeros consejos para revisar un vomit draft y que el guión quede lo más optimizado posible, ¿no? Para poder moverlo. Bueno, pues en el podcast de hoy veremos los 5 consejos restantes porque, bueno, en total son 10, ¿no? Ya sabemos que un vomit draft, por definición, es escrito con mucha rapidez, por lo que los retoques son algo necesario. Si ya en todo guión siempre hay que hacer luego distintas versiones, por mucho cuidado que hayas hecho para la primera versión, cuando es un vomit draft, que es un borrador como más improvisado, más rápido, pues mucho más. Pero antes recordaros como siempre que en la plataforma de cursos de guion.com podéis aprender todo lo necesario para escribir guiones, esos vomit draft y convertiros en guionistas. Porque aquí tenemos cursos que te enseñan a escribir cortometrajes, el largometraje desde cero, por ejemplo. Si nunca has escrito uno, bueno, pues ahí te van a dar los pasos como para hacer este primer vomit draft, ¿no? Aquí hay cursos pues que te enseñan a escribir cortos, largos, series, webseries, documentales, cómics, de todo. Hay 90 cursos a día de hoy y cada semana salen clases nuevas. Estamos, por ejemplo, ya desde hace ya varias semanas, 12 semanas, porque hoy vamos a mostrar la 12ª clase, con el curso de Inteligencia Artificial para Guionistas. Y en la clase de hoy vamos a ver los 9 prompts imprescindibles que todo guionista debe conocer para comunicarse con una IA. ¿Y por qué son imprescindibles? Porque las IAs, ¿no? Las inteligencias artificiales estas generativas, como el ChatGPT, son como espejos. Es decir, según te comunicas con ellas, ellas se comunican contigo. Por eso tenemos que aprender a escribir prompts o indicaciones, cuanto mejores sean, mejor, porque así tendremos mejores resultados. Pasa muchas veces que la gente, bueno, pues escribe cosas y te contestan cosas muy generalistas. Pues claro, si tú preguntas una cosa generalista, pues como una persona, te cruzas y dices, hola, ¿qué tal? Bueno, pues te contestará cualquier cosa, ¿no? Le preguntas al chat GPT, hola, ¿qué tal? Pues te contesta cualquier cosa. Cuanto las preguntas sean mucho más concretas a lo que necesitas y les vas guiando, como vemos en el curso, pues tienes mucho mejores resultados. Y esta habilidad de escribir prompts es algo que con el tiempo todos vamos a tener que adquirir, ¿no? Y que va a marcar la diferencia entre unos guionistas y otros, por hablar en este caso del mundo guión, pero entre unos trabajadores y otros. O sea que cuanto antes empieces a aprender a hablar con una IA, pues mucho mejor para ti. Bueno, nos vamos con estos consejos. El sexto era eliminar escenas innecesarias. ¿Por qué es esto fundamental? Porque esto te ayuda a mantener un guión bien estructurado, un guión que sea enfocado, que tenga el ritmo adecuado, porque al revisar cada escena se pueden identificar aquellas que no aportan valor a la trama o el desarrollo a los personajes, ¿no? No te ayudan a avanzar. Venga, vamos a ver algunos consejos para revisar y eliminar o combinar escenas que sean innecesarias en un guión. El primero que tienes que pensar es en el avance de la trama. Tienes que evaluar si cada escena hace avanzar la trama de alguna manera significativa. Es decir, que una escena puede ser considerada esencial si presenta, por ejemplo, un nuevo conflicto. Bien, vale, ahí ya nos está dando algo. Si te revela una información importante o si te impulsa a los personajes hacia un objetivo. Si una escena no contribuye al progreso de la trama, pues a lo mejor tienes que considerar eliminarla o combinarla con otra escena. Eso también, ¿no? De repente puedes ver que es la parte importante que está diciéndose, o bueno, importante o no tan importante, pero sí que no quieres sacarte de esa escena y la combinas con otra escena, ¿no? La mezclas una con la otra y dices, venga, va, esto que dice aquí que sí que es importante, pues lo voy a poner en esta otra escena. Y el resto de la escena, pues la verdad es que tampoco me aporta mucho. También tenemos que ver el desarrollo de los personajes. Claro, hay que revisar cada escena para determinar si se contribuye al desarrollo de los personajes principales, ¿no? Estamos hablando de los personajes principales. Porque una escena puede ser importante y si revela aspectos de la personalidad de un personaje o te ayuda a explorar sus motivaciones, ¿no? Por qué hace las cosas que hace.
o te muestra cómo evoluciona a lo largo de la historia y para eso me ayuda. Ah, claro, al principio estaba así y ahora estoy aquí, ¿no? Y ahí ya veo cómo, bueno, pues hay una evolución. Y si una escena no aporta al desarrollo del personaje, pues evalúa si es necesario mantenerla o no. También hay que estar atento a la repetición. Tenemos que identificar escenas que puedan ser redundantes o repetitivas en términos de información, diálogos o acciones. Si hay varias escenas que abordan los mismos temas o que te dan la información similar, pues tienes que hacer lo mismo. Combinarlas o eliminarlas, las que sean menos importantes para la trama y los personajes, ¿no? Es como, no, si esto ya lo he dicho hace tres escenas, pues ya está, pues fuera, que no diga eso. Y a lo mejor la escena tiene dos o tres cositas y la quitas y no te aporta nada, ¿no? Hay que estar muy atento a las repeticiones porque sobre todo en este first draft, que además como lo estás escribiendo en plan vomitora, en plan rapidez, es muy fácil que te repitas y que digas varias veces las mismas cosas, ¿no? Con lo cual, dentro de las repeticiones. También tenemos que considerar el ritmo y la fluidez, el ritmo general del guión y cómo cada escena afecta este flujo de la historia. Y, bueno, pues tenemos que a lo mejor cargarnos escenas porque eso nos puede ayudar a mantener un ritmo constante y a evitar que la narrativa se sienta desequilibrada o arrastrada. Claro, esto es lo que te decía, la repetición. Si tú de repente quitas una escena porque está repetida y no se altera la trama, pues entonces mejora el ritmo, porque va y todo más rapidito, ¿no? Porque cuando ya empiezas a dar una información repetida, eso hace que se ralentiza, hace que el espectador, pues que pierda interés, porque eso ya se lo has contado, con lo cual, cuéntame algo nuevo, ¿no? También hay que vigilar las transiciones y secuencias. Tenemos que evaluar cómo cada escena se conecta con las escenas circundantes, ¿no? Las que hay antes y las que hay después. Tenemos que ver si las transiciones son suaves y coherentes, ¿no? Si una escena parece interrumpir el flujo de la historia o dificulta la transición entre escenas, bueno, pues échale un ojo por si acaso te la cargas, ¿no? Estás viendo de repente cierto tipo de escenas y ¡pumba! Metes ahí algo ahí como inhóspito o a lo bestia y luego sigue otra vez el ritmo anterior. Entonces hay un punto donde dices, ostras, ¿quiero yo hacer tanto cambio en ese momento o no? También tenemos que mirar el establecimiento de la atmósfera y el tono, porque algunas escenas pueden no avanzar directamente en la trama o desarrollar personajes, pero que sean importantes para establecer la atmósfera o el tono de la historia, ¿no? Entonces, bueno, si está, ¿no? Contribuyendo a este ambiente general de la historia, pues a lo mejor tienes que mantenerla, ¿no? Y porque dice, no, aquí a lo mejor no avanza mucho la trama, pero mete al personaje y al espectador en la atmósfera y el tono, con lo cual, bueno, esta decidido mantenerla. Y resumiendo, básicamente, el criterio que tienes que tener a la hora de revisar las escenas es pensar en la economía narrativa. Es decir, al revisar cada escena, pregúntate si la información, el conflicto o el desarrollo del personaje se pueden presentar de la manera más eficiente o económica. Porque la economía narrativa en los guiones es muy importante para mantener la atención de la audiencia y para evitar, pues eso, que la historia se vuelva muy densa, muy confusa. Lo digo siempre, esto no es escribir novela. No puedes liarte con grandes descripciones, con grandes cosas, porque hace que eso se haga más denso y que en la lectura del guión pues que no fluya, que no haya flow, ¿no? Y tú tienes que, cada palabra, cada coma, cada espacio, todo eso hay que revisarlo, siempre con la mentalidad de la economía, ¿no? Y esto, claro, bueno, está relacionado con lo que he dicho antes de no repetir, ¿no? Pues si algo ya lo has contado, economía. Si dos escenas las puedo unir, únelas. Y si hay una que te puedes cargar, cárgatela. Bueno, el siguiente gran consejo sería el séptimo, que es mejorar las descripciones de escenas. Claro, con esto vas a conseguir que el guión sea atractivo y fácil de visualizar tanto para el lector como para luego después el director y los miembros del equipo. Pero pensando también en el lector del guión, ¿eh? Porque al refinar las descripciones se crea una imagen más vívida, más emocionalmente impactante en la historia, ¿no? Vamos a ver cómo. Bueno, lo primero, ser específico. Al describir una escena es importante ser específico en los detalles, ¿no? En lugar de descripciones genéricas, tienes que dar detalles concretos y significativos que ayuden a que la escena cobre vida. Por ejemplo, en lugar de decir un parque, pues describe el tipo de parque, los elementos que los componen, ¿no? Y el ambiente que se percibe, ¿no? Bueno, si lo describes así un poquito más concreto, ya no es cualquier parque, sino es ese parque en especial para esos personajes y para esa historia. También tienes que utilizar verbos activos y descriptivos,
porque con eso transmites acción y el movimiento en una escena, ¿no? Y te ayuda a crear una sensación de dinamismo y energía en la descripción, lo que hace que la escena sea más atractiva y fácil de visualizar. Claro, tú tienes que pensar, estás creando una imagen para el lector del guión, que ese realmente es tu primer cliente, porque luego el espectador que verá la película, bueno, eso verá la película, pero tú tienes que trabajar para los lectores del guión, que son gente del equipo técnico, son a lo mejor gente que va a poner dinero al principio, y tienes que pensar en ellos. También tienes que establecer el tono y la atmósfera adecuados. Y esto se puede lograr mediante el uso de adjetivos y adverbios que evoquen la sensación emocional y el ambiente general de la escena. Por ejemplo, pues describir la luz, el sonido y otros detalles sensoriales que te ayuden a establecer el tono, ¿no? Está muy bien que tu guión pongas que de repente abre la ventana y que huele a mojado porque está lloviendo, o que de repente le da un rayo de sol, el primer rayo de sol de la mañana calienta su piel. Bueno, ese tipo de detallitos, wow, hace como que el lector del guión lo sienta, y luego obviamente esto en la película se reflejará pues con el trabajo que hacen los compañeros, pues en este caso pues iluminación, el actor o actriz que de repente hará como siente el rayo de sol. O sea, este tipo de cosas nos ayudan a mostrar el tono y la atmósfera de nuestra historia. También es importante que mantengas el equilibrio, ¿no? O sea, sí, tienes que ser descriptivo, pero no te puedes pasar. No puedes sobrecargar la escena con demasiados detalles. Esto no es una novela, ¿no? Tienes que encontrar ese equilibrio entre ser evocador y no abrumar al lector con información innecesaria. La descripción de una escena tiene que ser concisa y enfocada en los detalles claves que te ayuden a transmitir la acción, el ambiente y el tono. También tienes que estar atento, atenta al punto de vista desde el cual se describe la escena, ¿no? Porque la descripción tiene que reflejar cómo los personajes experimentan el entorno y cómo esto afecta a su estado emocional. Por ejemplo, si un personaje se siente ansioso, pues la descripción de la escena puede reflejar esa ansiedad al enfocarse en detalles que sobresalten ese estado emocional. ¿No? Pues depende de la ansiedad. A lo mejor se pone a mirar la puerta que está cerrada, ¿no? Con candado, y mira eso, si tiene que ver con eso. O se pone a ver un reloj y ves cómo va avanzando el tiempo. Y porque está ansioso a lo mejor, pues porque ha quedado con alguien o que le va a pasar algo en un tiempo. Bueno, pues esos detallitos te van a ayudar a reflejar lo que siente el personaje. También al describir una escena tenemos que intentar evitar el uso de clichés y descripciones genéricas que no aporten valor o interés a la historia, ¿no? Por eso hay que revisarlo ahí pensando en eso, ¿no? O sea, tenemos que buscar descripciones únicas y originales que capturen la esencia de la escena y la hagan más memorable, no ir a lugares comunes. Porque claro, cuando haces un vomit draft lo escribes con rapidez y si pone lo primero que te pasa por la cabeza, muchas veces será un cliché o sea un lugar común, pues porque al fin y al cabo es lo primero que te viene a la cabeza y siempre te vienen las cosas como más conocidas o más obvias, ¿no? Y tenemos que escarbar un poquito, pues para dar el guión un poquito más interesante, ¿no? Y el último consejo de estos es integrar las descripciones de escenas en la acción, ¿no? En lugar de simplemente describir la escena al principio de una secuencia, si la integras en la acción de la escena, te ayuda a mantener ese flujo natural y a evitar que la narrativa se sienta ininterrumpida por descripciones largas y detalladas, ¿no? En teatro, por ejemplo, siempre esa descripción te la ponen a inicio, pero claro, tiene un sentido. Y es porque, claro, el espectador, cuando se baja el telón, ya estás viendo todo en la escenografía. Sin embargo, en cine, ¿no? En cine tú vas mostrando con la cámara, ahora muestro esto, ahora muestro lo otro. Y entonces, claro, ese punto de vista lo da el equipo de dirección, ¿no? Con lo cual muchos detalles los puedes escribir cuando te hacen falta. Nos vamos con el octavo. Prestar atención a la exposición. Esto es crucial en un guión, ya que proporciona al espectador la información esencial sobre el contexto y los antecedentes de la historia, ¿no? La exposición. Pero claro, si la exposición se presenta de una forma orgánica y no forzada, eso contribuye a que haya una narrativa más fluida y convincente, ¿no? Vamos a ver algunos consejos para hacerlo. El primero de ellos es integrar la exposición con la acción. Claro, esto, en lugar de tener la trama, ¿no? Para proporcionar información de fondo, si buscas formas de integrar la exposición en la acción y el diálogo de la escena, pues te va a quedar mucho mejor. Y esto puede incluir mostrar información a través de las acciones de los personajes, objetos o eventos en la historia.
En lugar de contarlo en la descripción, por ejemplo, no, pues vamos a ir viendo con las acciones cómo va pasando, ¿no? También hay que intentar evitar monólogos expositivos, que este es un error muy común, ¿no? Meter ahí monólogos o diálogos largos para meter la información de fondo, ¿no? Y es claro, esto puede resultar en diálogos que sean poco naturales y forzados, ¿no? Típica historia de llega, hombre, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Qué tal te ha ido? Y venga, pues mira, hace un año tal, y le metemos ahí toda la información que queremos soltar, ¿no? Claro, hay que intentar distribuir la exposición a lo largo de la historia mediante conversaciones breves y relevantes entre los personajes. Nada de meter ahí todo el chorizo. Porque todo este tipo de cosas nos pasa muchas veces porque tenemos esa inseguridad de, ay, es que no nos van a enterar, no van a entender la escena, con lo cual, pues bueno, te pones ahí a los personajes soltando todo su rollo para que se entienda por qué hacen las cosas y tal. Pero claro, es un error que es muy error de guionista novato y también de este tipo de guiones, ¿no? De Bobby Draft, donde estás soltándolo, ¿no? Y entonces, bueno, pues como que quieres contarlo rápido. Pero no se nos tiene que olvidar que otro de los dichos grandes a la hora de escribir guiones es mostrar en lugar de contar, porque donde sea posible tenemos que optar por mostrar la información al espectador en lugar de decírsela explícitamente. Y esto puede implicar utilizar elementos visuales, acciones de los personajes o diálogos sutiles para transmitir la exposición sin tener que explicarla directamente. Yo justo estaba el otro día escribiendo un guión que estamos escribiendo, y claro, para mostrar que hay la protagonista y su padre como que tienen ciertas tiranteces, pues ya en la primera escena te mostramos que ella está haciendo una exposición universitaria de estas muestras finales, y al final de la exposición entra el padre, se sienta ahí sin que lo vean, y luego cuando acaba le dice la hija, qué bueno, ¿qué tal ha estado? Y el padre le miente, le dice, bueno, ha estado muy bien, no sé qué, no sé cuántos. Claro, en lugar de que ella hable con la amiga, mi padre me llevó mal, esto, lo otro, no. Vemos como primero el padre llega tarde, con lo cual muestra poco interés, y luego encima la miente a ella como para que no se entere. Y esto nos dice mucho de cómo es su relación sin tener que estar hablando y diciéndolo, porque se ha visto, mostrar en lugar de contar. Luego también la exposición puede ser más interesante y atractiva cuando se presenta a través del conflicto entre los personajes, ¿no? La tensión y el desacuerdo entre personajes pueden ser vehículos muy efectivos para revelar esa información de fondo y mantener al espectador interesado, ¿no? En lugar de que alguien te lo cuente todo, pues ves cómo a través de que se pelea con alguien, tiene un conflicto, un debate, vemos qué piensa cada uno y vemos esa información de fondo que tenía, ¿no? De ese backstory. Luego también la exposición tiene que ser gradual. En lugar de revelar toda la información de fondo al comienzo de la historia, hay que dosificarla poco a poco a lo largo de la narrativa. Y esto te ayuda a mantener el interés del espectador y a crear ese misterio o intriga en la trama. Porque si tú cuentas un poquito al principio, pero vas generando dudas y tú dices, ah, ¿y esto por qué se llevan mal? ¿O esto qué es lo que pasó? Que están no sé cuántos porque pasó algo. Bueno, pues ya te enterarás. Por ejemplo, en la maravillosa Asbestas, ¿no? La película española. Claro, al principio vemos una tensión muy grande entre el francés y los vecinos, pero no sabemos por qué. Y claro, tú estás diciendo, bueno, ¿y esto por qué se llevan tan mal? Y luego a lo largo de la peli nos lo van contando poco a poco y vamos entendiendo también las dos posturas, ¿no? También hay que evitar la exposición innecesaria. Es decir, no todas las piezas de información de fondo, no todo ese backstory es esencial para la comprensión de la trama o el desarrollo de los personajes. Tenemos que evaluar qué información es necesaria para el espectador y eliminar o minimizar cualquier exposición que no aporte valor a la historia. Porque si tú has creado un guión y te has hecho lo típico de crear primero los personajes, el backstory y tal, hay un momento donde parece que como que ya sabes tanto de ese personaje como que tienes que contarlo todo. Pero no. O sea, tú puedes desarrollar solamente el backstory que te ayude a contar la historia, o puedes a lo mejor crear todo el backstory, preguntarte cosas de su infancia y saber tener mucha información. Pero claro, luego en tu peli vas a contar muy poca, o dependiendo de, obviamente, si es un corto o si es un largo. Si es un cortometraje, vas a contar solo lo que te encaje en esa historia. Y lo otro va a ser, pues eso, una especie de iceberg que está debajo del agua, donde solamente vas a mostrar la puntita, ¿no? Y por último, también puedes utilizar personajes secundarios y situaciones para presentar esa exposición de una forma orgánica. Por ejemplo, un personaje que no conoce cierta información puede hacer preguntas a otro personaje, lo que permite a los espectadores aprender junto con él.
Esto es un clásico, ¿no? Es de típicas películas que empiezan a lo mejor con alguien que hace una entrevista de trabajo o con alguien que conoce a alguien el primer día que se va a trabajar. Y entonces, claro, cuando conoces a alguien por primera vez, es normal que le hagas alguna pregunta o que te presentes. Bueno, pues esa forma de presentarse a esa persona o de dar esas informaciones al inicio, lo que está dando es información también al espectador. Noveno, revisar el lenguaje y la gramática. Tienes que intentar que la narrativa sea clara, comprensible y profesional. Por eso hay que corregir los errores gramaticales, de ortografía, de puntuación, porque no solo mejora el lenguaje, sino también te facilita la lectura y la interpretación del guión por parte de actores, directores y otros miembros del equipo de producción. Entonces, para eso tenemos que corregir los errores gramaticales, ¿no? Como por ejemplo, el uso incorrecto de tiempos verbales, la concordancia entre el ser del sujeto y el verbo, el uso de los pronombres, porque claro, guión, las descripciones van en presente. Entonces, a lo mejor se te puede escapar algo y lo pones en pasado, ¿no? Y eso, pues, como que te saca un poco, ¿no? Eso va a hacer que mejore la claridad y la fluidez del guión. Luego también la ortografía y la puntuación, porque eso no solamente te parece menos profesional, das una impresión poco profesional, sino también te distrae. Te distrae, ¿no? Porque de repente estás leyendo un guión y te sale una falta de ortografía de estas gordas y dices, uff, hay algo ahí en el inconsciente que te saca, ¿no? Y para eso podemos utilizar herramientas de corrección ortográfica y gramatical, ¿no? Con eso, pues ahora afortunadamente en Internet hay muchísimas. Yo, por ejemplo, uso Language Tool, te lo va subrayando, ¿no? Y no solamente ortografía, sino también cosas de estilo, ¿no? Aunque no hay que confiar únicamente en estas herramientas, no hay que luego siempre revisar cada cosa, porque no siempre detectan todos los errores, ¿no? También hay que focalizarse en la claridad y concisión. Hay que revisar el guión en busca de oraciones largas, complicadas o ambiguas que puedan ser difíciles de entender, ¿no? Y hay que siempre eso, tener en mente que tenemos que simplificar y aclarar estas oraciones para que el significado sea más evidente y fácil de decir. Yo cuando estoy dando clase ahí presencial y veo un guión que ya me pone una descripción de 5 líneas sin ningún punto entre ellas, ya digo, por aquí vamos mal. Porque claro, tú tienes que leerlo de una forma fluida. Si tienes que, una vez leído todo el párrafo, volver atrás a releerlo, como pasa muchas veces cuando lees novelas, para entenderlo, mal. Se tiene que leer el guión como si estuvieras imaginándolo en pantalla, ¿no? Y es como si paras ahí una peli y te pones a volver a ver una escena o algo porque no te has enterado, ¿no? También tenemos que asegurarnos de que el estilo de escritura y la voz del guión sean consistentes y apropiados para el género y la audiencia objetivo, ¿no? Hay que evitar, pues eso, usar mucha jerga, muchos clichés y un lenguaje muy florido que te distrae, ¿no? Hay gente que realmente para parecer como más, ¿no? Es algo más involuntario y de que has leído muchos libros e intentas hacer un lenguaje muy florido y tal, y claro, eso te saca, ¿no? Y sí que puedes utilizar de repente, si estás en algún género tipo comedia, bueno, pues puedes hacer algún medio chistecito una vez, de vez en cuando, que te ponga un poco en ese tono, ¿no? También tenemos que revisar los diálogos en busca de errores gramaticales y de puntuación. Y lenguaje que sea poco natural, que sea forzado. O sea, los diálogos pues tienen que ser coherentes, tienen que ser auténticos y tienen que reflejar las voces individuales de los personajes, ¿no? Y si un personaje pues tiene incorrecciones a la forma de hablar, porque es así el personaje, entonces sí, escríbelo, pero no porque se te haya escapado a ti. También tenemos que verificar que se utilice correctamente la terminología técnica o específica del género del guión. Y me refiero a jerga científica, términos legales, detalles históricos, ¿no? Cualquier otro elemento que requiera precisión y conocimiento especializado, pues a documentarse. La enciclopedia, la Wikipedia, o donde quieras documentarte, los libros, pero vamos, como que sea concreto de ese género, o sea, de ese género y de esa técnica concreta de lo que esté hablando la peli. Y también aquí es útil recordar, como hice en el podcast anterior, que leer el guión en voz alta te puede ayudar a identificar problemas de fluidez, diálogos incómodos o forzados y otros problemas de lenguaje. Porque claro, si tú le metes ahí de repente esas frases rimbombantes dicho por un personaje y lo lees en voz alta, dices, hostias, yo no escucho que nadie hable así, ¿no? Si habla como si fuera un personaje del siglo XIX. Y por último, compartir el guión entre colegas, amigos profesionales
para que te den esa perspectiva externa y te ayuden a identificar problemas gramaticales, de estilo, ortografía, el lenguaje que se te han pasado por alto. Porque, bueno, ya sabemos que hay veces que tus propios ojos, ¿no? Ya si has hecho una falta o algo, ya pasas por ahí muchas veces y ni te das cuenta. Y alguien desde fuera lo ve y te dice, hombre, pon aquí una coma, hombre, esta palabra le falta esto, o esto, cámbialo. ¿No? Eso, tener esos lectores beta es muy recomendable. Y de eso va el 10º consejo, que es obtener comentarios y entender que esto forma parte del proceso de revisión y mejora de un guión. Porque compartir el guión revisado con amigos de confianza, con colegas, con profesionales de la industria, te puede proporcionar valiosos puntos de vista y sugerencias para hacer que el guión sea más sólido y efectivo. Pero para esto tenemos que seleccionar a los lectores adecuados, ¿no? Elegir personas que tengan experiencia en la escritura de guiones, que conozcan el género o buena comprensión de la narrativa y los personajes, ¿no? Esto te ayudará a garantizar que los comentarios sean relevantes y útiles para el proceso de revisión. O sea, se lo puedes pasar también a tu madre, pero a menos de que tu madre trabaje en este mundo o lea, pues te va a decir, ay, qué bonito, hijo mío, ¿no? Yo cuando mi madre se lea alguna de las cosas, a mí me emociona mucho que se lo lea y que me pasó, por ejemplo, con el libro de Magela, que era un libro infantil, pues que lo lea y que lo lea otras veces más, pues es genial. Pero claro, yo cuando se lo paso, a él no me va a comentar cosas para poder mejorarlo. Y en este punto recuerdo que tengo un servicio de mentorías donde me dedico a leer tu guión y luego pues tenemos una conexión online para contarte cómo mejorarlo y bueno, normalmente suele ser bastante provechoso porque claro, en las conexiones no es como cuando haces un informe escrito que es como de mira, esto es lo que opino. ¿No? En las conexiones pues surgen muchas cosas nuevas y de algo que digo yo pues tú me contestas y luego yo te digo otra cosa y claro, yo además de mentor soy guionista con lo cual no dices solamente haces un análisis sino pues vas dando propuestas de cómo mejorarlo y la verdad es que suelen ser muy provechosas. De hecho os dejo aquí el enlace por si queréis echarle un ojo, servicio de mentorías porque bueno, pues si tenéis algún proyecto que queréis mejorarlo. Y al compartir el guión también es importante establecer expectativas claras con respecto al tipo de comentarios que se buscan. Tú les puedes directamente pedir a los lectores que se centren en algunos aspectos específicos del guión, como por ejemplo en la trama o los personajes o los diálogos o la estructura, ¿no? Y dices, venga, va, échale un ojo a los diálogos, ¿no? Pues venga, va, o fíjate tú en la estructura. Bueno, pídeselo directamente. Pero claro, también tenemos que estar abiertos a la crítica, ¿no? A recibir críticas constructivas y no tomarlas como algo personal. Estos comentarios pueden ser una herramienta valiosa para identificar áreas de mejora en el guión y para hacer que la historia sea más fuerte y atractiva, con lo cual, no sé, yo recuerdo al principio cuando empezaba a escribir y te daban una crítica como que te sale decir, no, mira, es que no te has enterado y le explicas por qué está todo. Pero no, o sea, si critican algo y ven algo, es como de, si no se han enterado de algo, bueno, por algo será. A lo mejor no está tan bien contado. Con lo cual, preocúpate en mejorar eso para que lo entiendan y el resultado casi siempre va a ser mucho mejor. Claro, nosotros tenemos que evaluar los comentarios, porque no todos los comentarios serán aplicables o útiles para el guión. Nosotros tenemos que ver qué sugerencias son relevantes y te pueden mejorar el guión. Además, si lo leen distintas personas, pues van a tener opiniones distintas y hay que encontrar un equilibrio entre las sugerencias que te van diciendo y luego pues mantener esa visión original del guionista. No puedes hacer caso a todo, ¿no? Y una vez que hayas evaluado los comentarios, aplica los cambios apropiados al guión, ¿no? Revisa la trama, mejora los personajes, refina los diálogos, reestructura la narrativa. Bueno, o sea, hazlo. Y no tengas miedo de realizar cambios importantes, porque sí, hay veces hay que hacerlo, ¿no? Si hay algo que de repente te dicen dos o tres que no se entiende o que no funciona bien así, ya sé que es algo difícil hacer ajustes importantes, pero tenemos que ver si esto va a mejorar el guión y va a hacer la historia mejor y atractiva y efectiva, pues haz esos cambios y hazlo ahora, porque para eso es la revisión. Y por último, agradecer a los colaboradores, esas personas que han dedicado tiempo a leer y darte comentarios. Bueno, pues agradeceselo porque son aportes valiosos y pueden ser cruciales para el éxito de un guión. Y para acabar, el proceso de revisión puede necesitar varios repasos, varias reescrituras, o sea, tú vas a seguir refinando, mejorando el guión. Muy bien, es importante ser paciente y estar abierto a cambios y ajustes para lograr la mejor versión posible de tu guión, porque así conseguirás tener más opciones de que acaben comprándotelo y de que acabe algún día en las pantallas. Sabéis que tengo un libro, ¿no?, que habla del formato de guión, que también es muy importante, pues que todo esto, ¿no?, cuando hablaba de gramática y ortografía, que se mantenga el formato de guión, lo podéis encontrar en Amazon.
Ya sabéis, el formato de guión, David Esteban Cubero, y os aparecerá. Bueno, muchas gracias a los que os suscribís a los cursos de guión o contratáis las consultorías, mentorías o compráis los libros porque ayudáis a que el podcast se mantenga. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!